Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, aquí y ahora. Te damos gracias de nuevo por este precioso sábado que nos regalas. Gracias por todas las personas que están aquí hoy, por todos aquellos que están escuchando al otro lado de Internet. Te pedimos que abras nuestros corazones y nos hagas partícipes de tu divinidad, Señor, tal como nos prometes en los escritos de aquí de Pedro, como vamos a estudiar hoy, Señor. Gracias por ello. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Padre, y te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos todos a este nuevo sábado. Gracias a Dios que podemos reunirnos aquí, podemos reunirnos en un lugar, pues bueno, agradable y disfrutar de la compañía de los hermanos como la Escritura nos insta. Vamos a seguir leyendo la segunda carta de Pedro. Hoy vamos a leer el capítulo número 3. Hemos ido leyendo el primero y el segundo, y casi que vamos a empezar ya pasando un pequeño resumen de lo que se ha ido leyendo hasta ahora, para que nos pongamos en contexto de cómo vamos a empezar en el capítulo 3. Porque al analizarlo así tan pausadamente, por versículo a versículo, perdemos quizás la visión global de los tres capítulos, de los tres capítulos. Lo he preparado en forma de palabras clave, de pequeñas frases, para que podamos ir viendo hacia dónde nos está llevando la situación, y luego nos pondremos a leer el capítulo 3. En el capítulo 1 nos habla de que la gloria y la excelencia de Dios, por la gloria y la excelencia de Dios, podemos acceder ¿a qué? A preciosas y grandísimas promesas. Por gracia, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Por ello, por esa gracia podemos acceder a esas promesas, las cuales son ciertas, todas se cumplen, y las tenemos que reclamar. Y gracias a estas promesas y al cumplimiento de ellas, nosotros somos ¿qué? Partícipes de la naturaleza divina. Eso nos dice Primera de Pedro. Si lo vais leyendo, nos va diciendo esto. Segunda de Pedro, perdón, capítulo 1. Por lo tanto, ya vemos que Cristo tiene una naturaleza divina, Dios tiene de naturaleza divina, y nosotros podemos ser partícipes de esa naturaleza divina, reclamando sus promesas. Dice, y poniendo toda diligencia en esto mismo, ¿esto qué es? Pues ser partícipes de la naturaleza divina, porque todos queremos ser partícipes de la naturaleza divina, ¿no? Por lo tanto hay que poner diligencia en esto. ¿Cómo? Y nos dice, añadid a vuestra fe virtud, que vimos como la virtud tenía que ver con ¿qué? Con el pan, con la alimentación, con el vigor. Tiene que ver, por tanto, con esa reforma pro salud. Tiene que ver con estar bien, con ser virtuosos en todo lo posible, nuestro cuerpo, mente y espíritu. El conocimiento, añadid a vuestra virtud conocimiento de Dios, evidentemente. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Fijaros el proceso. Reclamamos las promesas que tenemos por gracia de Dios, por gloria de Dios. Eso nos hace partícipes de la naturaleza, pero tenemos una parte que hacer nosotros, que es con toda diligencia, o sea, con toda diligencia, con todas ganas, con toda fuerza, ir ¿a qué? A buscar mayor fe, mayor virtud, mayor conocimiento, y así más dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Y eso se lo dice a los que escuchan, dice, aunque estéis afianzados ¿en qué? En la verdad presente. Por lo tanto, esas personas que escuchan ya están afianzados en la verdad presente. Por lo tanto, requisito también para tener las puertas del cielo abiertas, como vemos también en el capítulo. O sea que tenemos un recorrido interior de nosotros mismos y además un conocimiento de ¿qué? De la verdad presente. Vimos lo que era la verdad presente. La verdad presente es lo que sucede a nuestro alrededor y que está relacionado ¿con qué? Con la palabra de Dios. ¿Y eso cómo se llama? Y tenemos como más segura la palabra profética. Tenemos ya el camino claro. Hay un nacimiento personal, un cambio personal, pero también tenemos ¿qué? Un estudio de lo que pasa a nuestro alrededor relacionándolo con la profecía. Palabras clave muy importantes. Aquí estamos en el capítulo 2 y nos avisa de que habla falsos profetas y falsos maestros en relación con esta profecía también.
nos dice que tenemos que ser como Noé, pregoneros de justicia. Recordamos también cómo ser pregonero de justicia es también ser pregonero de paz, porque no hay paz si no hay justicia. No es como la paz que el mundo nos da, la paz que da Jesús, él mismo lo dice. La paz que el mundo nos da, ¿qué es? La que el Papa está promoviendo. Es una paz barata, es una paz gratuita. Nos juntamos todos, si esto no me gusta no pasa nada, miremos lo que nos une, no lo que nos separa, y estemos juntos. Pero ¿qué pasa? Nos cargamos la justicia de Dios, nos cargamos la ley de Dios, porque muchos de los que estemos reunidos no van a cumplir la ley de Dios. Por lo tanto, es una paz falsa. Ante Dios no es paz. Por lo tanto, pregonero de justicia, porque si no, no hay paz. Nos recuerda el texto, dice, Noé con otras 7 personas fue pregonero de justicia. ¿Qué pregonaba Noé? Pregonaba el diluvio, ¿verdad? Y pregonaba que iba a haber un diluvio. Por lo tanto, ya nos está situando qué debemos ser y qué debemos pregonar. En comparativa, como sabemos que Jesús nos dice que como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, vamos a pregonar lo que Noé pregonaba. ¿Pregonaremos el diluvio nosotros? No. No habrá destrucción por agua. ¿Por cuál será la destrucción? Por fuego. ¿Y eso pasa cuándo? Cuando viene Cristo. Por lo tanto, ¿qué pregonamos? La segunda venida de Cristo. No volvemos atrás del santo mandamiento que os fue dado. Recordemos que lo estuvimos analizando. No debemos dejar detrás los mandamientos. Si nos abandonamos la ley, no podemos estar en la línea que aquí está argumentando segunda de Pedro. Y recordemos cómo ese santo mandamiento, en especial para el pueblo del tiempo final, está muy basado en ¿qué? Haciendo mucho el acento en ¿qué? En el sábado, ¿verdad? El resto, evidentemente, tiene que estar. Pero el sábado va a ser la piedra de toque, junto con la inmortalidad del alma, recordemos, como dice Elena White. ¿Y esto dónde nos lleva? Nos lleva al capítulo 3, la promesa de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, veamos en qué contexto estamos. Contexto de transformación personal, contexto de verdad presente y palabra profética, contexto de pregonar justicia, va a venir un juicio, la gente debe saberlo. No dejemos la ley de lado, porque ese juicio está relacionado con esa ley. Recordemos, el santo sábado es el 7º día, por lo tanto, 7º milenio también. Recordemos cómo representa ese final del tiempo, cuando viene Cristo. Por lo tanto, leyéndolo en clave actual, como debemos hacerlo como el tiempo que nos toca. ¿Por qué? Porque es verdad presente, porque es hoy. Vamos a ver lo que nos dice acerca de la promesa de la segunda venida de Cristo. Lo vamos a leer ahora. Nos sitúa en este contexto y nos dice, amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con admonición vuestro sincero discernimiento. O sea, les pide que estén atentos porque hay que discernir algo. Hay que ver cosas en este texto. Para que hagáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Vuelve a recordar otra vez el mandamiento. Y también a los profetas. Sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores sarcásticos, andando según sus propias concupiscencias. Burladores sarcásticos. ¿Con respecto a qué? Diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? O sea, se burlarán. ¿De qué? De la venida de Cristo. Pero si no ha venido hasta ahora, y hemos estado diciendo y diciendo y no ha venido, ¿estás seguro que vendrá? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como estaban desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que desde los tiempos antiguos existían por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, surgida del agua y asentada en medio del agua, por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua. ¿A qué nos está haciendo referencia aquí? A gente creyente y, como dice Ellen White, sobre todo a los propios adventistas, que habrán sabido del retorno de Cristo
Y cuando esté llegando el momento, cuando se les dé ese mensaje dirán, bueno, pero si esto nuestros abuelos ya lo decían y aún estamos aquí. Y la verdad es que se está cumpliendo literalmente y lo podemos experimentar cada día, por desgracia, cada día. Fijaros, dice, estos ignoran voluntariamente. Para ignorar voluntariamente hay que conocer la verdad, ¿no? ¿Cierto? Por lo tanto es lo que comentabas. Gente que conoce la verdad, que conoce el momento de la venida de Cristo, resulta que va a ignorar voluntariamente lo que vamos a leer a continuación. Y lo que ya hemos dicho, el momento de su segunda venida. Voluntariamente. Eso es muy grave. O sea que va a quedar demostrado y la mente de las personas va a negarlo voluntariamente. Estos ignoran voluntariamente que desde los tiempos antiguos existían por la palabra de Dios que los cielos y también la tierra. Por lo tanto, ¿a dónde nos va a llevar ahora? ¿A qué momento? Génesis. Nos lleva a la creación. Surgida del agua, asentada en medio de las aguas, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero, sigue, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Por lo tanto, nos está relacionando el final del periodo antediluviano, que se acaba en agua, con el final del periodo de la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Como ya iba hablando en el resto de capítulos, el juicio, pregoneros de juicio. O sea que no se sale en ningún momento del contexto. Por eso ya nos marca la pauta de un inicio, haciéndonos retroceder hasta la creación. ¿Y cuándo sucede la creación? ¿Cómo sucede? ¿En cuántos tiempos? ¿Cuántos días? Esa es la clave para entender lo que ahora nos dirá. Exacto. Y una vez más, como tú dices, luego nos intercala un juicio que ya hubo en la tierra de destrucción y nos va a poner en lo mismo, situándonos en algo que tiene que ver con lo que tú ahora seguro dirás, sí. Que me voy a quedar. No, bueno, es igual. Dice, porque recordéis que dice al principio, despierto, en ambas despierto con admonición vuestro sincero discernimiento, en las dos cartas. Vuestro sincero discernimiento, sincero. ¿Por qué? Porque si no, voluntariamente vamos a negarlo. No seremos sinceros y voluntariamente vamos a negarlo. En el contexto de este doble juicio paralelo entre diluvio y fuego, segunda venida dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. De repente lo pone aquí, aquí. ¿Qué tiene que ver lo que estamos hablando con un día es como 1000 años y 1000 años como un día? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué lo pone aquí? Justo cuando nos hace énfasis en la creación. Sabemos que la creación fue ¿en cuántos días? 6 días. Y al séptimo descansó. Por lo tanto, dice, oh, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué nos está diciendo? ¿6 días, 6000 años? Nos está diciendo 6 días, 6000 años. Y luego sigue. El Señor no retarda su promesa. Después de ponernos en situación, después de decirnos 6000 años, luego dice, no retarda su promesa. O sea, será cuando tenga que ser. ¿Cuándo es? Al fin de los 6000. Nos lo está diciendo. Mirar a la creación para comprender cuándo viene Cristo. Cuándo será el juicio final. Según algunos, la tienen por tardanza. Es que no viene, es que no para, no hay maneras de que venga y no sé qué. Y ya, pues ya nos despreocupamos y perdemos el concepto, perdemos la vigilancia, no velamos, porque lo damos por ya que bueno, ya vendrá cuando quiera. Yo mientras a vivir, entre comillas. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. No es que se tarde, es una sensación humana. Es que, evidentemente, está esperando ¿a qué?
Él ya lo tiene descontado, ya sabe cuáles van a salvarse y cuáles no van a salvarse, evidentemente, es Dios, ¿no? Conoce todo el tiempo, conoce toda la providencia, es suya. Por lo tanto, sabe cuándo todo el mundo va a tomar su decisión y cuándo no, y por lo tanto vendrá cuando tenga que venir, seguro, porque Él sabe cuándo viene. Y es al final de los 6.000 años. Y al final de los 6.000 años ya todo el mundo lo tendrá decidido, antes ya estará decidido. Cuando el Espíritu Santo se retire de la tierra, ya se habrá decidido todo. Y para el pueblo de Dios, ya en la ley dominical, se habrá decidido todo. Ya no habrá vuelta atrás. Por lo tanto, ese es el momento. Estamos en ese momento como de prórroga en el cual tenemos que tomar decisiones hacia Dios ya. Y llegar al verdadero arrepentimiento como Pedro mismo, que es el que está hablando, Pedro tuvo que hacer. ¿Recordáis la historia de Pedro? Donde estos te negaren, yo no. Donde estos se escandalicen, yo no te escandalizaré. Yo no me escandalizaré por ti. ¿Y qué pasó? 3 veces le negó. Antes de que el gallo cantara 2 veces. Por lo tanto, él sabe de qué está hablando aquí. Sí. Sabe de qué está hablando aquí. Está hablando del arrepentimiento sincero, el que tuvo que hacer él, el que tuvo que experimentar él, para que no le pasara como Judas, el cual no se perdonó a sí mismo y se suicidó. Son 2 ejemplos muy diferentes, ¿no? Y luego dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, si vendrá como ladrón en la noche, lo de los 6.000 años no tiene sentido, porque nos va a sorprender a todos, aunque esperemos, ¿no? Aquí tal vez convendría el micrófono aquí. Aquí convendría leer lo que dice Pablo al respecto del ladrón. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, ¿para quién vendrá como ladrón? Para los que están en tinieblas. Pero dice, vosotros no estáis en tinieblas. ¿Por qué? Porque estáis a la white, estáis velando. Por lo tanto no sabrán algo sabrán, ¿no? Algo sabrán. ¿Cuándo será ese momento aproximadamente? Algo sabrán. Por lo tanto, sabrán en qué momento viene Cristo, no sabrán el día, no sabrán la hora, Claro. Y es pero que sabrán eso el es momento que viene Cristo. en lo que se basan muchos hermanos, que es que el día y la hora no se puede saber porque vendrá como ladrón. ¿Vale? Pero yo soy creyente. Yo me estoy velando, me estoy preparando. Dice que yo no voy a ser sorprendido, porque lo estoy esperando. Y sé cuándo vendrá. Por lo tanto, no vendrá como ladrón para mí. No. Vendrá para ti, que no lo crees, que no lo aceptas, que dices, no, es que la tardanza. No hay tardanza. Está dentro de los 6.000 años. ¿Y los 144.000 sabrán el día y la hora? En su momento sí. En su momento sí. Cuando Por lo Dios tanto, lo revele. la palabra de Dios miente cuando dice que el día y la hora nadie sabe, ¿No? porque si nadie sabe, los 144.000 tampoco. Claro. Hasta poco momento antes que Dios lo diga. Pero una cosa es saber y la otra cosa es intuir. Una cosa es saber el momento y otra cosa es intuir. Yo cuando estoy en casa y espero una visita no sé a qué hora van a venir, pero intuyo de que en un momento u otro aproximadamente van a venir. ¿Por qué? Porque hay pruebas evidentes de que lo que está sucediendo va a ser así, ¿no? O sea, la intuición es una cosa y el saber concretamente es otra, pero puede ir una cosa separada de la otra, ¿no? Pero También. tú con esta persona has quedado a una hora concreta, o has quedado en un momento concreto. Pero Por lo el tanto, Señor no te va a lo decir, sabes. no te dice el día y la hora concreta, pero te dice que van a suceder X cosas antes y que están sucediendo muchas. Entonces tú intuyes que el momento se está acercando. Bueno, lo puedes comprobar, de hecho. También.
Puedes También. comprobar porque nos está basando en qué? Verdad presente, palabra profética, por lo tanto es más segura. O sea, es imposible que el Señor nos engañe. Por lo tanto, todo lo que nos va a ir mostrando va a ser profecía tras profecía, cumplimiento tras cumplimiento, hasta el momento preciso de su venida. Incluso los que lleguen vivos hasta el final van a saber el día y la hora concreta. Por lo tanto, el día y la hora nadie sabe, sabemos, y está comprobado, y solo con leer un poco y viendo la conclusión a la que llegamos hoy mismo, no se contradice la palabra de Dios, simplemente es que es un hebraísmo. El día y la hora nadie sabe, es un hebraísmo, y ya hablamos de ello, de lo que significa. Mira, hay dos pasajes más que me gustaría también leer relacionado con esto. Creo que Mateo 24, 43, 51, que ellos mismos nos lo dan, ya también... Pues yo me voy al último libro de la Biblia, Vale, Apocalipsis. Apocalipsis 15 dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Claro. Bienaventurado el que vela, es lo que antes estábamos diciendo. Claro. Pero en Apocalipsis capítulo 3, sí, no se oye, que he perdido todo. Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no velas, vendré como ladrón. Si no velas. Es decir, que el secreto está en estar expectante. ¿Cuándo será eso? Porque Ellen White, en el libro del conflicto, nos está diciendo que así que los que estudian sabrán cuándo será ese momento, el momento más culminante de la historia de este mundo. De la humanidad, sí. De la humanidad, que es la segunda venida. Los que estudian Exacto. la palabra de Dios. Es decir, que no nos va a coger de improviso. Por lo tanto, verdad presente, palabra profética y ¿qué? Pregonero de justicia. O sea que aparte de llegar a esta conclusión, pregonarlo. Pregonarlo. Es impresionante. En Mateo 24, 43, 51, también dice algo parecido. Comprended aquello de que si el padre de familia supiese a qué hora iba a venir el ladrón, velaría y no dejaría que horadase en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor al frente de su servidumbre, para que les dé el alimento a su tiempo? Dichoso aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle obrando así. De cierto os digo que le pondré enfrente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día en que éste no espera y la hora en que no sabe. ¿Cuándo le pasará eso? Cuando pase de todo. Cuando pase de todo, le pasará eso. Que vendrá el Señor a la hora que no sabe y al día que no espera. Y lo castigará muy duramente y pondrá su parte con los hipócritas y allí será el llanto y el crujir de dientes. Por lo tanto, ¿qué está diciendo? Si no lo sabemos o no queremos saberlo, porque hemos dicho que ¿qué dice aquí Pedro? ¿Ignoran qué? Voluntariamente. Pues voluntariamente se pierden. ¿Es el Señor que es malo y los mata? Son ellos que eligen perderse, voluntariamente. Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció ahogado en agua. Seguimos en 2 de Pedro 3, estamos en el 7. Pero los cielos y la tierra actuales serán reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años por un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, bueno, ya lo hemos leído. Puesto que todas estas cosas serán deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser en vuestra conducta santa y en piedad? Aguardando y apresurando la venida del día de Dios,
en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva en los cuales habita la justicia. Esto es esperanza para todos. Si quitamos el momento de la venida, la fecha de la venida de la ecuación, corremos el peligro de que nos pase como aquellos siervos, que se desesperan y ya pasan de todo. En cambio, si tenemos presente la esperanza de su venida, la esperanza de que estamos ahí cerca, le decimos a la gente, no, es que solo quedan 13 años y poco, y hay que espabilar, pero está ahí y es la salvación y está para nosotros. Nos ha tocado vivir los momentos más difíciles de la historia quizás, pero a la vez los momentos de más luz. Por lo tanto, tenemos que asumir esa responsabilidad y hacerlo, ¿no? Y ser pregoneros de justicia. Como precisamente lo que nos está haciendo es la comparativa con la semana en plan milenial. Si sucedió que llegó el sábado en la creación y fue el reposo, y ya vimos, como estuvimos estudiando, que volverá en sábado, volverá también en sábado milenial. Entonces las personas que dicen, no, es que va a ser antes, porque todo está yendo tan deprisa, yo de eso recibo cada día. El miércoles ¿Veis? vendrá entonces. Entonces, claro, ¿qué va a venir Jesús? ¿El viernes a mediodía? Entonces sí que nos cogería a todos por sorpresa, porque además no cumpliría con su promesa. Tiene un día marcado, fijado, y eso lo dicen los textos bíblicos. ¿Y si viniese más tarde? Bueno, pues entonces igual viene el domingo a las 4, milenialmente. Por tanto, eso es una falsedad y es ir directamente contra la semana de la creación, que nos fue dada precisamente como ejemplo, no solo de vivencia semanal y el sábado reposar, sino precisamente haciéndonos dar cuenta que en ese sábado milenial, en 2031, vuelve nuestro Señor. Negar eso es negar las evidencias. Por eso van a negar voluntariamente. Y quien dice que va a venir antes o va a venir después, ciertamente están fijando una fecha. Exacto. Una fecha en el tiempo. No marcarán un día en concreto, pero están fijando una fecha. Por lo tanto, al unir, ¿por qué entonces une tanto Pedro lo del santo mandamiento? Lo dice en el capítulo 2 y el capítulo 3. No neguéis el mandamiento. Y lo relaciona con la promesa de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué creéis que lo relaciona tanto? Evidentemente la ley es la ley, hay que cumplirla. Pero es que el sábado tiene la profundidad que ha dicho Víctor. Es el séptimo milenio. Sabemos cuándo viene Cristo, primavera de 2031. Por lo tanto, si en primavera de 2031 empieza el sábado milenial, ¿es correcto decir que 2031 es igual a sábado? ¿Alguien se atreve? ¿Es correcto decir que 2031, primavera, es igual a sábado? Es asociación, asociación de ideas, eso creo que en clase de matemáticas e incluso en filosofía se enseña así. Si A es igual a B y B igual a C, A igual a C. Si el sábado diario es igual al sábado milenial y el sábado milenial igual a 2031, o al milenio de descanso, que empieza en primavera de 2031, el sábado igual a 2031. ¿Cuándo empieza el sábado? ¿Cuándo empieza 2031? Primavera. Por lo tanto, negar el 2031 o el momento de que hay fecha para la venida de Cristo, ¿qué negamos con eso? El mismo sábado, ¿verdad? ¿Estamos negando la ley? ¿Estamos negando la ley? Estamos negando la ley. Por eso se pone tan fuerte Pedro. No volveos atrás del santo mandamiento. En el contexto de la segunda venida de Cristo. No podemos negar la ley. Es impresionante, ¿eh? Es más, implica más cosas de lo que muchas veces pensamos. Decimos, no, es una curiosidad que venga el 2031. Es igual saberlo, no es guay saberlo, pero tampoco es para tanto. No, es que tiene más profundidad. En cuanto al día en que Él vendrá, Isaías nos lo dice. En Isaías 30, versículo 15, dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En descanso y en reposo seréis salvos. ¿Cuál es el día del descanso? El día de reposo.
Se está diciendo, en sábado seréis salvos. Fijaros. Claro. Pero es que hay un texto paralelo encubierto a este que dice, como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. ¿Noé qué significa? Reposo. Reposo. Entonces, si traducimos, como en los días de reposo, será la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Como en los días de reposo, será la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Qué curioso que Noé se llame así. Signifique reposo. O sea que toda la Biblia está llena, y muchas cosas que no vamos a decir hoy porque no hay tiempo de decirlo todo. Pero es impresionante. Y a Noé se le dieron 120 años. Y él lo sabía. Exacto, y es lo que pregonaba. Y él pregonaba. ¿Eh? Y realmente vino a los 120 años, no vino antes. Como ahora se dice, no, es que puede venir antes. No. Si él da un periodo, ese periodo se va a cumplir, como se han cumplido todos los periodos proféticos dados en la Biblia por el Señor. Es decir, que no podemos esperar que venga antes de la conclusión de los 6.000 años. Vendrá cuando concluyan. Y concluyen, como tú estabas diciendo, en la primavera, que es cuando Cristo murió, del 2031, 6.000 años después. ¿Cuándo entraron en el arca Noé y su familia? ¿El mismo día del diluvio entraron en el arca? No, entraron 7 días antes. 7 días antes. ¿Cuándo se cerró la puerta? Estaban ya preparados, ¿eh? ¿Vino el diluvio antes porque ellos se metieron en el arca antes? No. ¿Se acabó la profecía de los 1260 años antes porque dejaron de morir antes los creyentes, el pueblo de Dios? No. ¿Se acabará el tiempo de la venida de Cristo antes porque el pueblo deje de morir antes? Porque dejará de morir antes. ¿Verdad? Serán acortados los tiempos, dice, para el pueblo de Dios, pero será acortada la muerte, pero no su venida. No habrá más muerte del pueblo de Dios durante al menos un año. Estos son los tiempos que serán acortados, la persecución, como lo fue en la de los 1260 años. Se acortó 25 o 30 años antes. Paró la persecución. Si no, no queda un alma viviente. Pues sucederá lo mismo. Lo mismo que fue, será, como dice Salomón. ¿Tenemos tiempo hasta el minuto antes de que el arca se cierre para entrar? Antes de que llegue el diluvio para entrar. No, tenemos que haberlo decidido antes. El tiempo de gracia para el pueblo de Dios se va a terminar antes, porque el juicio empieza por los de la casa de Dios. Por tanto, va a terminar primero para ellos. Y allí, cuando se cierre ese tiempo de gracia, el momento que aún todo el mundo puede decidir en querer entrar o no a la salvación, cuando llegue ese momento se acabó. Y eso sí que va a coger por sorpresa a muchos. La separación del trigo y la cizaña se habrá consumado antes del retorno de Cristo. Pero esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales habita la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, fijaros cómo se expresa igual que en 2 de Pedro 3.8. ¿Cuándo dice en 2 de Pedro 3.8? Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto. Fijaros que hay un inicio paralelo en el 14, por lo cual, oh amados. ¿Y qué dice? Estando en espera de estas cosas, cuando dice no ignoréis esto, relacionado a los 6.000 años, dice, estando en espera de estas cosas, son textos paralelos, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Por qué? Porque se habrá cumplido el tiempo ya. Que nos haya así ya. Este texto que estás leyendo deja en evidencia también a los que creen que, si sabemos que faltan 13 años y pico aún para el retorno de Cristo, pues mientras viviremos la vida como sea. Y luego cuando falte un poquito ya me convertiré. Y a Dios lo vas a engañar, ¿y si te mueres antes? Claro. Pero ¿alguien cree de verdad con esa mentalidad que puede engañar a Dios, que no conoce nuestros corazones? Es que realmente a veces da que pensar si la gente que argumenta esto, el cerebro lo utiliza para algo más.
porque realmente es nefasto cierto tipo de argumentaciones que se utilizan para ir contra esto. Van contra el mensaje de Dios y se buscan las 1001 excusas. Y se creen muchos pueblos de Dios. Pues el trigo y la cizaña se está separando. Bueno, es como el mal siervo de la parábola, ¿no? Mi señor se tarda en venir. Pues comenzó a golpear a los consiervos, etcétera, ¿no? Etcétera. etc. A ridiculizar, ¿no? Sigue. Como si aunque no estuviera el Señor no supiera lo que estaba sucediendo tampoco. O sea, que es que se piensa que aunque no esté, se aprovecha para hacer lo que Él quiere, pero es que el Señor va a venir cuando sabe que le va a pegar el sermón en el momento cúspide. O sea, que se piensa el consiervo, el que le está tomando el pelo, en teoría se piensa que no se va a enterar, pero es que lo que está es esperando a que llegue su momento culminante para recibir. para castigarlo, ¿sabes? Los ángeles lo apuntan todo, absolutamente todo. Por eso, sabiendo el tiempo en que Cristo vuelve, con el poco margen que queda, en vez de columpiarnos, no es momento de decir, ostras, pues vale ya, y me pongo las pilas para poner mi vida en sintonía con Dios, buscando transformar el carácter, que Dios me ayude a ello, me pongo a por todas y aviso a la gente, porque si hay que tener amor a los demás es que quieres ver salvos, a todos, harás todo lo posible para dar el mensaje, o te lo vas a callar porque aún quedan 13 años. Es que, en serio... Fijaros otra vez en lo que estamos volviendo otra vez a 2 de Pedro 3.1. Hay 2 de Pedro, primer capítulo. ¿Qué tenemos que hacer? Pasar de todo, añadir a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento, a conocimiento dominio propio, piedad. O sea, continuamente nos está diciendo lo que debemos hacer para estar preparados para la segunda venida de Cristo. Seguir con nuestro crecimiento personal. Lo está relacionando ahí. ¿Para qué? Para lo que decía él luego, promulgar pregoneros de justicia. Siempre lo mismo, siempre la misma rueda. Dice asimismo, y considerad que la longanimidad, esto estamos en el 3.15, y considerad que la longanimidad de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Eso hace referencia a Pablo. En medio de hablar de la segunda venida de Cristo, de esos 6.000 años, nos emplaza Pablo. Pablo deja muy claro lo que es ley y lo que no es ley, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con Pablo también? Tiene viajes, ¿verdad, Pablo? Y hay un sitio donde Pablo quería ir. No se registra si llegó o no, pero creemos que sí. ¿Dónde quiere ir Pablo? Tiene una fijación porque quiere ir a algún lado. España. Pablo quería ir a España. Recomiendo que veamos se vean las conferencias al respecto de los judíos en el tiempo final y el papel de Tarsis, Sefarat, España, en esto. Porque veréis cómo no está puesto aquí por casualidad Pablo. Asimismo, en todas sus epístolas, las de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, por lo tanto está hablando de esto en Pablo también. Habrá que buscar. ¿Dónde? Entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales son los indoctos e inconstantes, tuercen, como también las demás escrituras para su propia perdición. Tuercen eso y todo lo demás. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis en de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea que, siguiendo con el resumen, pero antes de seguir, me gustaría que mirarais el cuadro que tenéis delante durante 10 segundos mientras yo voy al lavabo un momento, me disculpáis, y hablamos de ello. Un momento, por favor.
promesas, partícipes de la naturaleza divina, reforma pro salud, conocimiento de Dios, amor, verdad presente, palabra profética, pregonar, por lo tanto, evangelizar, los mandamientos, la segunda venida de Cristo. ¿De qué es resumen esto? ¿De qué resumen esto? ¿Cuántos adventistas hay en la sala? Porque son las bases de las creencias adventistas. ¿Sí? Del pueblo de Dios. Pero esto fue presentado a la iglesia adventista. Sabemos que la iglesia adventista tiene el último, digamos, la última capa de luz. Y de esa iglesia sale un remanente, y ese remanente va a seguir recibiendo luz. Y hay parte del remanente que está fuera de la iglesia adventista también, que va a recibir luz. Pero va a tener que comprender que esto, lo cual se enseñó también al adventismo en sus inicios. Verdad presente, verdad profética, reforma por salud, etcétera, etcétera. O sea que segunda de Pedro está definiendo un mensaje. El mensaje del pueblo de Dios en el tiempo final. Y dentro de este mensaje entran los burladores sarcásticos. El día y la hora nadie sabe, burlándose de la venida de Cristo, cuando vemos que eso no es así. Mas amado, no ignoréis esto, para el Señor un día como 1000 años un día, implica 6000 años, 2031. ¿Eso no entra en las creencias entonces del pueblo de Dios? ¿El Señor no retarda su promesa? ¿No entra? O sea, todo el resto sí es mensaje, pero esto no es mensaje. Segunda de Pedro está definiendo algo. Como ladrón en la noche, Pablo, todo este mensaje es un mensaje muy concreto, y relacionado con la segunda venida de Cristo, con el tiempo final de su venida, con el momento de su venida. Por lo tanto, verdad presente para el tiempo final. Si conocemos alguna denominación que predique esto completo, aferrémonos. Porque es el mensaje de Dios para el tiempo final. ¿Conocéis a alguien que predique esto? ¿Por qué Pedro? Y ya acabaré. ¿Por qué Pedro? ¿Os habéis parado a pensar por qué Pedro, justamente Pedro, recibe todo esto en una carta? Bueno, él recibe la inspiración, lo escribe en una carta y lo deja escrito, y es el compendio de todas las creencias del pueblo de Dios, incluido el momento de su venida. ¿Qué está representando Pedro? ¿A quiénes está representando Pedro? ¿O a quién representa Pedro? Su nombre es Simón. Recordad, se llamaba Simón, no Pedro de entrada, se llamaba Simón. Significa oír inteligentemente. Y le has cambiado el nombre nada más que conoce a Jesús. Jesús le cambia el nombre. Directamente le llama Cefas, que quiere decir un trozo de piedra, o canto rodado. ¿Quién es la roca? Cristo. Entonces, si somos partícipes de su naturaleza divina, ¿qué somos? Un trozo de piedra, ¿verdad? Somos un trozo de piedra. Si oímos, ¿qué? Inteligentemente. Elige a Pedro el primer día. El primer día. ¿Y era el Pedro el más docto? ¿El más templado? ¿Verdad que no? ¿Era todo lo contrario? ¿Verdad que sí? Muy interesante, ¿eh?
Todo esto lo vamos a analizar más, si Dios quiere, en la siguiente conferencia sobre los judíos en el tiempo final. Pero voy a dar unas pinceladas y acabamos. Al responder que Jesús era el Hijo de Dios, porque Jesús les pregunta a todos, ¿quién dicen que soy? ¿No? Unos dicen, un profeta, otros Elías, otros, ¿no? Y dice, ¿y vosotros quién creéis que soy? Y Pedro rápidamente dice, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Al responder, dice Elena White que esa respuesta es la que pensaban todos los demás. Pero él es como que toma la iniciativa. Dice que ahí es honrado por Jesús, dice Elena White esto, como representante de todo el cuerpo de creyentes en ese momento. Porque está representando el creer y el pensar de todo un pueblo, de todo el pueblo que cree en Dios. Y le dice, te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, etc., ¿no? ¿Qué le está diciendo? ¿Que le da las llaves del cielo a Pedro? Si tú crees a Pedro, entras en el cielo y si no, no. En el White no deja muy claro, las llaves del cielo es la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Estamos diciendo que aquellos que quieren participar y participan de la naturaleza divina, ese trozo de roca, ese trozo de piedra, cuando nosotros hablamos a alguien de la palabra de Dios, ¿le estamos dando las llaves del cielo o no? Sí, ¿verdad? Negó 3 veces a Cristo. 3 veces. Antes de que el gallo cantare 2 veces. Es curioso que en 2 de Pedro 3 esté todo esto también, ¿no? Ese 2 y ese 3 constantemente saliendo. 2000 años, tercer milenio. Es el mismo momento, ¿eh? 2000 años, tercer milenio es el mismo momento. Cuando se cumplen 2000 años de la muerte de Cristo, empieza el tercer milenio, desde la muerte de Cristo es cuando Cristo viene. Son 4000 años hasta Cristo, 2000 años hasta su regreso. Ese 3 en Pedro. Pero es que además lo afirmó 3 veces a Cristo después. Lo negó 3 veces en vida y cuando resucitó Cristo, lo tiene que reafirmar Cristo, tiene que recuperar a Pedro porque sus compañeros habían perdido la confianza en él por lo que había hecho. Y una vez resucitado, cuando están 7 hermanos, 7 discípulos navegando en el mar de Tiberias, pescando, se aparece Jesús en la orilla, ¿no? Y les pregunta, ¿tenéis de comer? Echar la red a la derecha. Y pescan. Dice Elena White que la derecha representaba la fe. Y por fe pescan. Luego van a la orilla y el primero que reconoce a Jesús es Juan. Juan dice, mira, es Jesús. Y Pedro, ¿Jesús? Salta del barco y empieza a correr hacia Jesús, ¿no? Por el agua, ¿eh? ¡Ah! O sea, aún mantenía ese ímpetu. ¿Y qué le dice Cristo para recuperarlo? Dice Elena White que tenía que recuperar a Pedro para que pudiera ser pastor. Habla incluso de subpastor. Ese representante que antes fue, cuando dijo lo que dijo, tenía que volver a ser pastor. Y lo recupera. ¿Y cómo lo recupera? Dice, ¿me amas? Dice, ¿me amas más que a todos estos? La primera. Porque él le dijo, ¿no? Dice, donde ellos te escandalicen, yo no te escandalizaré, ¿no? Por eso le hace una pregunta así. Dice, ¿me amas más que todos estos? Dice, Señor, tú sabes que te amo. Y Elena White dice que la respuesta es muy diferente de las que tuvo antes, ¿no? Cuando dijo, yo no te negaré, yo no. La seguridad que tenía ya era en Cristo. Tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. Y le va a preguntar, ¿me amas? Le dice, apacienta mis corderos, primero, y luego a mis ovejas, 2 veces más. ¿Cómo apacienta? ¿Cómo se apacienta? ¿Cómo se da de comer espiritualmente? Con la verdad, ¿verdad? Con la verdad. Resulta que en Pentecostés, Pedro toma la iniciativa. ¿Pentecostés? ¿Qué pasó en Pentecostés? Que a la tercera hora, otra vez, que es las 9 de la mañana en hebreo, ¿qué pasa? 9 es juicio. Curioso. A la tercera hora,
La primera hora es a las 6, la tercera a las 9, tengo entendido. A la tercera hora se convierten los 3.000, unos 3.000, justamente otra vez el 3. Y es Pedro el que está hablando en la lluvia temprana. ¿Qué va a haber en el tiempo final? La lluvia tardía. Lluvia temprana, lluvia tardía. Hay un paralelismo. Segunda de Pedro 3 nos habla de los momentos antes de la venida de segunda venida de Cristo, y ahí habrá una lluvia tardía. Y en la lluvia temprana ya Pedro tomó la iniciativa. Pedro otra vez. Es el único apóstol que menciona las palabras verdad presente y que nos lleva a la conclusión de un día son 1000 años, 1000 años un día, relacionado con la creación y el juicio. En todo el Nuevo Testamento nadie más habla de un día 1000 años. Y en toda la Biblia nadie más habla de verdad presente tal cual. Es muy curioso. Demasiado como para dejarlo pasar. Viendo todo lo que representa segunda de Pedro 3. Es nuestro mensaje. Es el mensaje para el pueblo del tiempo final. Completo. Y el carácter de Pedro. Eso ya lo analizaremos cuando hablemos de ello más extendidamente. Pero está claro que en el 3 habrá gente que negará a Jesús en el tercer milenio. Y en el 3 habrá gente que se reformará y volverá a Jesús, como él hizo. Está representando a todos ahí. Está representando la reforma de la iglesia ahí. Pedro representa que el mensaje final representa a quién es, al pueblo de Dios del tiempo final. Muy bien, vamos a dejarlo aquí. Si alguien quiere hacer algún comentario o lo que sea, pues... ¿No? Sí, yo quiero hacer el último. Venga, va. Que yo he escuchado de muchos católicos que dicen que Pedro fue el primer papa, ¿no? Sí. Porque el Papa no habla del 2031 ahora, no habla de la segunda venida, no habla de todo esto, ¿no? Algo ha pasado, ¿no? Bueno, a ver, una de las cosas que quería comentar sobre esto cuando hablemos es que evidentemente Pedro está haciendo lo que tenemos que hacer, o sea, lo que nos está instando Jesús a través de Pedro, porque el primer día lo elige y dice, Cefas, está diciendo que estudiemos esa manera, ese mensaje. Y en el momento final, ¿quién estará hablando fuerte? El pueblo de Dios, con su fuerte pregón, y por el otro lado, ¿quién estará? Sí, sí. El Papa, el falso Pedro, ¿no? O sea, Claro. el falso Pedro con el verdadero Pedro. Versus el pueblo de Dios, porque realmente el verdadero Papa es Jesús. es Exacto, Dios. pues hay una falsa venida, un falso Cristo, Claro. y hay un Cristo verdadero. Pues hay un falso Pedro y un Pedro verdadero. Exacto. Hay un falso Pedro y un Pedro verdadero. O sea que, fíjate cómo Satanás ha cogido todo y lo ha corrompido de tal manera que hasta el movimiento final, ¿cómo habla en Nahual de ese movimiento? ¿A quién representa ese movimiento? ¿Será el movimiento del mensaje de quién? Del tercer Elías. Del tercer Elías. Y sabemos por en Nahual que el tercer Elías también es persona. Vimos que había unas naves y por lo tanto hay un capitán. Es muy interesante todo esto. Lo analizaremos cuando hablemos de Tarsis otra vez. Pero es evidente que hay que estudiar bien a Pedro. ¿Algo más? Pues hacemos una oración, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, que todo esto la verdad es que va totalmente asociado con la paz de Dios, porque hay uno de estos versículos donde aparece precisamente paz. Paz, sí, sí. Pues oremos. Josep, ¿puedes hacer tu sisplau?
Sí, porque... Señor y Padre, te damos sin duda gracias porque tú nos bendices grandemente. Tú nos has dado la ocasión de conocer tu palabra, nos has llamado a esta verdad presente. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes para que la vivamos, para que velemos tal como nos aconsejas en tu palabra, sabiendo que ese día está cerca y que hay muchísimos que aún no lo saben. Ayúdanos, Señor, a vivir eso y a compartirlo, para que otros muchos puedan prepararse para ese gran evento. Despierta, Señor, a tu pueblo y ayúdanos para que todos avancemos hacia adelante con fe, a pesar de los problemas que van a surgir. Que tu paz, Señor, quede con nosotros, que nos animes y nos dé fe, esperanza y constancia. Te lo pedimos en nombre de Jesús.